Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican Media, Radio Vaticano. Estimados oyentes, desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz, de Gustavo Mesina en la asistencia técnica, de Alessandro De Carolis en la coordinación y de todos los miembros de la redacción. En este jueves 23 de diciembre estamos transmitiendo el tradicional saludo de Navidad del Santo Padre Francisco a la Curia Romana, que se está llevando a cabo en este momento en el aula de las bendiciones en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y justamente en este momento estamos escuchando el saludo del decano del Colegio Cardenalicio, que actualmente es el cardenal Giovanni Battista Re. Continua a soffrire a motivo della drammatica situazione causata dal Covid. Bien, en las palabras de saludo del cardenal Giovanni Battista Re, les dice que en este tradicional encuentro que la Navidad inspira y confirma, nos reunimos en torno a vuestra santidad para ofrecerle de todo corazón nuestros mejores deseos para la Navidad y también para un año nuevo tranquilo y rico en dones del Señor. Desgraciadamente nos encontramos en un momento en el que la humanidad en todo el mundo sigue sufriendo la dramática situación provocada por el COVID-19. La pandemia, sin embargo, no ha frenado la intensa actividad de su santidad y sus numerosas intervenciones han sido un punto de referencia en la escena mundial, aportando luz, apoyo y consuelo. Desafiando todos los riesgos, su santidad realizó el pasado mes de marzo una visita apostólica muy exitosa y difícil que fue un bálsamo en las heridas abiertas del pueblo de Irak debido a una tormenta inhumana y al poder destructivo del llamado Estado Islámico, especialmente en la bíblica llanura de Nínive, y su santidad tocó la enorme destrucción y sufrimiento de cristianos. Ese viaje pasará a la historia como memorable por el consuelo y el aliento que se dio a los cristianos y a la población que tanto había sufrido, pero también por los dos aspectos siguientes. Su santidad pudo cumplir lo que también había sido un sueño de Papa Juan Pablo II, rezar en Ur de los Caldeos, donde Abraham, nuestro padre en la fe, recibió la llamada de Dios hace unos 4.000 años. Seguimos con emoción ese encuentro interreligioso al que también asistieron musulmanes y fieles de otras religiones. Vostra Santità ha incontrato l'Ayatollah sciita al-Sistani. Además, en suelo iraquí, su santidad se reunió con el ayatolá chií al-Sistani, un evento que representa un momento de gran importancia en la aplicación de la Declaración sobre la Hermandad Humana para la Paz Mundial y la Convivencia Común, firmada en 2019 en Abu Dhabi con el imán Ahmad al-Tayeb. Nel mese di settembre Vostra Santità ha poi realizzato un'altra importante visita che potremmo chiamare il viaggio della preghiera. En el mes de septiembre, su santidad realizó otra importante visita que podríamos llamar el viaje de la oración, porque comenzó en Budapest con la adoración de la Eucaristía y la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional, y terminó en Eslovaquia con la misa de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores.
en el santuario de la Virgen de los Siete Dolores. Después de numerosos encuentros que infundieron esperanza a las personas que tanto habían sufrido por la fe cristiana durante los duros años en que esos países estuvieron bajo el control de la Unión Soviética. Vostra Santità ha realizzato un terzo indimenticabile viaggio apostolico a Cipro e in Grecia. A principios del presente mes de diciembre, Su Santidad realizó un tercer viaje apostólico inolvidable a Chipre y Grecia, que podríamos definir como el viaje de la fraternidad, del ecumenismo, de la búsqueda de la unidad y del apoyo a los refugiados y a los emigrantes, pronunciando palabras fuertes contra los alambres de espino y los campos de concentración de nuestro tiempo. È stata anche la spinta della sinodalità data da vostra santità. Lo característico de este año, desde el punto de vista eclesial, ha sido el impulso de la sinodalidad dado por su santidad, que está implicando a todo el pueblo de Dios en esta primera fase del proceso sinodal. A este respecto, Su Santidad subrayó que este caminar juntos debe conducir no solo a acogerse mutuamente, sino sobre todo a acoger a Cristo, nuestro Redentor, convirtiéndose a Él y anunciándolo con entusiasmo al mundo. En el pensamiento de Su Santidad, esta fase del proceso sinodal debe ser un caminar juntos, no solo para dialogar, proponer e incluso soñar juntos, sino ante todo para rezar juntos, algo que no parece haber sido percibido plenamente en todas las diócesis en su significado profundo y particularmente sentido. Solo rezando juntos podremos recuperar ese espíritu y ese impulso que tanto necesita nuestra sociedad para volver a despertar las energías morales y espirituales en el camino de la fraternidad. Esprimo a vostra santità gli auguri più cordiali che il Natale ispira. Como voz de todos los presentes, expreso a Su Santidad los más cálidos deseos que inspira la Navidad y que nos hacen mirar al nuevo año con confianza y esperanza. Confirmo la seguridad del compromiso de todos nosotros, cardenales, personal de la Curia Romana, del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, de las diócesis de Roma y de las representaciones pontificias en el servicio eclesial por el bien de la Iglesia y de la humanidad. Nos reunimos en torno a usted, Santo Padre, en comunión de fe, de pensamiento, de compromiso y de sincero afecto filial. Y te pedimos tu bendición. Feliz Navidad. En pocos momentos escucharemos también el discurso del Santo Padre a la Curia Romana con ocasión de las felicitaciones navideñas. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Como cada año tenemos oportunidad de encontrarnos a pocos días de la Navidad. Es un momento para manifestar nuestra fraternidad en voz alta por medio de las felicitaciones navideñas, pero es también para cada uno de nosotros un momento de reflexión y de revisión para que la luz del Verbo que se hace carne nos haga ver cada vez mejor quiénes somos y cuál es nuestra misión. Attraverso la via dell'umiltà,
si è fatto carne. El misterio de la Navidad es el misterio de Dios que viene al mundo por el camino de la humildad. Y este tiempo parece haber olvidado la humildad o haberla regalado a una forma de moralismo, vaciándola de la fuerza desbordando, de una fuerza desbordante que posee. Ma se dovessimo esprimere tutto il mistero del Natale in una parola, credo che la parola umiltà. Pero si tuviéramos que expresar todo el misterio de la Navidad en una palabra, pienso que la palabra humildad es la que más nos podría ayudar. Los evangelios nos hablan de un entorno pobre, sobrio, inapropiado para acoger a una mujer que está por dar a luz. Sin embargo, el Rey de Reyes no viene al mundo llamando la atención, sino suscitando una misteriosa atracción en los corazones de quienes sienten la presencia desbordante de una novedad que está por cambiar la historia. Me gusta pensar y también decir que la humildad ha sido su puerta de entrada y nos invita a atravesarla. Me viene a la mente lo de los ejercicios. No se puede ir adelante con humildad sin humillación. Y San Francisco nos pide humillación. No es fácil entender qué es la humildad. Este es el resultado de un cambio que el Espíritu obra en nosotros por medio de la historia que vivimos. Como le ocurre, por ejemplo, a Naamán, el sirio, en la época del profeta Eliseo. Este personaje gozaba de gran fama. Era un valiente general del ejército arameo que había demostrado en varias ocasiones su valor y su audacia. Pero junto a la fama, la fuerza, la estima, los honores, la gloria, este hombre estaba obligado a convivir con un drama terrible. Era leproso. Su armadura, la misma que le proporcionaba prestigio, en realidad cubría una humanidad frágil, herida, enferma. Esta contradicción a menudo la encontramos en nuestras vidas. A veces, los grandes dones son la armadura para cubrir grandes fragilidades. Naamán comprende una verdad fundamental. Uno no puede pasar la vida escondiéndose detrás de una armadura, de un rol, de un reconocimiento social. Llega un momento en la existencia de cada uno en el que se siente el deseo de no vivir más detrás del revestimiento de la gloria de este mundo, sino en la plenitud de una vida sincera sin más necesidad de armaduras y de máscaras. Este deseo impulsa al valiente general Naamán a ponerse en camino para buscar a alguien que pueda ayudarlo, y lo hace a partir del consejo de una esclava, una muchacha hebrea, prisionera de guerra, que habla de un Dios capaz de curar semejantes contradicciones. Tomando consigo plata y oro, Naamán se puso en camino y llegó ante el profeta Eliseo. Este le pidió a Naamán, como única condición para su curación, el sencillo gesto de desvestirse y bañarse 7 veces en el río Jordán. Nada de fama, honor, oro ni plata. La gracia que salva es gratuita. No se reduce al precio de las cosas de este mundo. Naamán se resistió a este pedido, le pareció demasiado banal, demasiado sencillo, demasiado accesible. Pareciera que la fuerza de la sencillez no tenía espacio en su mente, pero las palabras de sus servidores lo hicieron recapacitar. Si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, no la habrías hecho. Cuanto más si te ha dicho, báñate y sanarás. Naamán se rindió y con un gesto de humildad descendió, se quitó su armadura, se sumergió en las aguas del Jordán. Enseguida la carne de su cuerpo se renovó y quedó limpia como la carne de un niño pequeño. Es una gran lección.
La humildad de dejar al descubierto la propia humanidad, según la palabra del Señor, llevó a Naamán a obtener la curación. Naaman ci ricorda che il Natale è un tempo in cui ognuno di noi deve avere il coraggio di togliersi la propria armatura. La historia de Naamán nos recuerda que la Navidad es el tiempo en el que cada uno ha de tener la valentía de quitarse la propia armadura, de desprenderse de los ropajes del propio papel, del reconocimiento social, del brillo de la gloria de ese mundo y asumir su misma humildad. Podemos hacerlo a partir de un ejemplo más fuerte, más convincente de autoridad. El Hijo de Dios que se sustrajo a la humildad de descender a la historia haciéndose hombre, haciéndose niño, frágil, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Todos despojados de nuestros ropajes, prerrogativas, cargos y títulos. Somos leprosos necesitados de curación. Somos leprosos también nosotros. La Navidad es la memoria viva de esta certeza y es importante entenderlo. Queridos hermanos y hermanas, si olvidamos nuestra humanidad, vivimos solo de los honores de nuestras armaduras. Pero Jesús nos recuerda una verdad incómoda y desconcertante. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Esta es la peligrosa tentación, lo he señalado otras veces, de la mundanidad espiritual, que a diferencia de todas las otras tentaciones es difícil de desenmascarar, porque está cubierta de todo lo que normalmente nos da seguridad. Nuestro cargo, la liturgia, la doctrina, la religiosidad. Escribí en la Evangelii Gaudium, en este contexto se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos, expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? Así negamos nuestra historia de iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida desgastada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer, el pecado del abriqueísmo, como maestros espirituales y expertos pastorales que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. La capacidad de saber abitare senza disperazione con realismo, gioia e speranza la nostra umanità. La humildad es la capacidad de saber habitar sin desesperación, con realismo, alegría y esperanza nuestra humanidad, esta humanidad amada y bendecida por el Señor. La humildad es comprender que no tenemos que avergonzarnos de nuestra fragilidad. Jesús nos enseña a mirar nuestra miseria con el mismo amor y ternura con el que se mira a un niño pequeño, frágil, necesitado de todo. Sin humildad buscaremos seguridades y quizás las encontremos, pero ciertamente no encontraremos lo que nos salva, lo que puede curarnos. Las seguridades son el fruto más perverso de la mundanidad espiritual, que revelan la falta de fe, esperanza y caridad y se convierten en incapacidad de saber discernir la verdad de las cosas. Si Naamán solo hubiera seguido acumulando medallas para poner en su armadura, al final habría sido devorado por la de lepra, aparentemente vivo, sí, pero cerrado y aislado en su enfermedad. Él buscó con valentía lo que podría salvarlo,
y no lo que lo gratificaría de forma inmediata. Un versetto del profeta Malachia que me ha tocado tanto. Ci aiuta a comprendere. Todos sabemos que lo contrario de la humildad es la soberbia. Un versículo del profeta Malaquías que me ha tocado mucho nos ayuda a comprender, por contraste, qué diferencia hay entre el camino de la humildad y el de la soberbia. Todos los arrogantes y todos los malhechores serán como paja. El día que se acerca los quemará hasta no dejarles rama ni raíz, ni raíces ni ramas. El profeta usa una imagen sugestiva que describe bien la soberbia. Esta dice, es como paja. Entonces, cuando llega el fuego, la paja se convierte en ceniza, se quema, desaparece. Y nos dice también que quien vive apoyándose en la soberbia se encuentra privado de las cosas más importantes que tenemos, las raíces y las ramas. Las raíces hablan de nuestra relación vital con el pasado, del que tomamos la savia para poder vivir en el presente. Las ramas son el presente que no muere, sino que se convierte en el mañana, se vuelve futuro. Estar en el presente que no tiene más raíces ni ramas significa vivir el final. Así el soberbio encerrado en su pequeño mundo no tiene más pasado ni futuro, no tiene más raíces ni ramas y vive con el sabor amargo de la tristeza estéril que se adueña del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. L'umile vive invece costantemente guidato da due verbi. Ricordare le radici e generare. La humildad, en cambio, vive guiado constantemente por dos verbos, recordar las raíces y generar, fruto de las raíces y de las ramas, y de este modo vive la alegría y la apertura de la fecundidad. La vitale memoria che abbiamo della tradizione, delle radici. Recordar significa etimológicamente traer al corazón. La memoria vital que tenemos de la tradición de las raíces no es un culto del pasado, sino un gesto interior por medio del cual traemos constantemente al corazón aquello que nos ha precedido, aquello que ha atravesado nuestra historia, aquello que nos ha conducido hasta aquí. Recordar no es repetir, sino atesorar, reavivar y con gratitud dejar que la fuerza del Espíritu Santo haga arder nuestro corazón como los primeros discípulos. Pero para que el recordar no se convierta en una prisión del pasado, necesitamos otro verbo, generar. Al humilde no solo le interesa el pasado, sino también el futuro, porque sabe mirar hacia adelante, sabe contemplar las ramas con la memoria llena de gratitud. El humilde genera, invita y empuja hacia aquello que no se conoce. El soberbio, en cambio, repite, se endurece y se encierra en su repetición. Se siente seguro de lo que conoce y teme a lo nuevo porque no puede controlarlo. Lo hace sentir desestabilizado porque ha perdido la memoria. El humilde acepta ser cuestionado, se abre a la novedad y lo hace porque se siente fuerte gracias a lo que lo precede, a sus raíces, a su pertenencia. Su presente está habitado por un pasado que lo abre al futuro con esperanza. A diferencia del soberbio, sabe que ni sus méritos ni sus buenas costumbres son principio y fundamento de su existencia. Por eso es capaz de tener confianza. Todos nosotros estamos llamados a la humildad porque estamos llamados a recordar y a generar. Estamos llamados a volver a encontrar la relación justa con las raíces y con las ramas. Sin ellas estamos enfermos y destinados a desaparecer. Jesús,
que viene al mundo con el camino de la humildad nos abre una vía, nos indica un modo, nos muestra una meta. Non si può incontrare Dio e non si può fare esperienza di salvezza. Queridos hermanos y hermanas, sí es cierto que sin humildad no podemos encontrar a Dios ni experimentar la salvación. También es cierto que sin humildad no podemos encontrar al prójimo, al hermano y a la hermana que viven a nuestro lado. Il 17 ottobre abbiamo dato inizio al percorso sinodale che ci vedrà impegnati per i prossimi 2 anni. El pasado 17 de octubre iniciamos el camino sinodal al que dedicaremos los próximos 2 años. También aquí solo la humildad puede ponernos en condiciones de encontrarnos y escuchar, de dialogar y discernir. Si cada uno se queda y de rezar. Se ognuno rimane chiuso nelle proprie convinzioni, nel proprio vissuto, nel guscio del suo solo sentire. Si cada uno se queda encerrado en sus propias convicciones, en sus propias experiencias, en la coraza de sus propios sentimientos y pensamientos, es difícil dar cabida a esa experiencia del Espíritu que, como dice el apóstol, va unida a la convicción de que todos somos hijos de un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y habita en todos. Non è una parola fraintendibile. Il Todos. clericalismo No es una palabra que puede ser malinterpretada. serpeggia quotidianamente El in mezzo a noi, clericalismo que como tentación serpentea a diario entre nosotros nos hace pensar siempre en un Dios que le habla solo a algunos, mientras que los demás solo deben escuchar y ejecutar. El sínodo es la experiencia de sentirnos todos miembros de un pueblo más grande, el santo pueblo fiel de Dios, y por tanto discípulos que escuchan, y precisamente por esa escucha pueden comprender también la voluntad de Dios, que se manifiesta siempre de manera imprevisible. Sin embargo, sería un error pensar que el sínodo es un acontecimiento reservado a la Iglesia como una entidad abstracta, alejada de nosotros. La sinodalidad es un estilo al que debemos convertirnos, sobre todo nosotros que estamos aquí, que vivimos la experiencia del servicio a la Iglesia Universal a través de nuestro trabajo en la Curia Romana. La curia no es solo un instrumento logístico y burocrático para las necesidades de la Iglesia Universal, no, sino que es el primer órgano llamado a dar testimonio y por eso mismo adquiere más autoridad y eficacia cuando asume personalmente los retos de la conversión sinodal a la que también está llamada. La organización que debemos implementar no es de tipo corporativa, sino evangélica. Por ello, si la palabra de Dios se le recuerda al mundo entero el valor de la pobreza, nosotros miembros de la curia debemos ser los primeros en comprometernos a una conversión a la sobriedad. Si el Evangelio proclama la justicia, nosotros debemos ser los primeros en intentar vivir con transparencia, sin favoritismos ni grupos de influencia. Si la Iglesia sigue el camino de la sinodalidad, nosotros debemos ser los primeros en convertirnos a un trabajo, de colaboración, de comunión, y esto solo es posible a través de la senda de la humildad. Sin esto no podremos hacerlo. Sin humildad no se puede hacer ni participación, ni colaboración, ni comunión. A cui tendere qui nella curia. 3 modi per rendere la via dell'umiltà
una vía concreta. En la apertura de esta asamblea sinodal usé 3 palabras clave: participación, comunión y misión. Estas palabras son las 3 requisitos que me gustaría indicar como un estilo de humildad al que hay que aspirar aquí en la Curia. 3 maneras para hacer de la humildad un itinerario concreto que podamos poner en práctica. En primer lugar, la participación. Esta debería manifestarse mediante un estilo de corresponsabilidad. Por supuesto, en la diversidad de funciones y ministerios, las responsabilidades son diferentes, pero sería importante que cada uno de nosotros se sintiera partícipe y corresponsable del trabajo, sin limitarse a vivir la experiencia despersonalizada de llevar a cabo un programa establecido por otra persona. Ringrazio per questi esempi e vi incoraggio a lavorare affinché siamo capaci di generare dinamiche concrete. Siempre me ha quedado sorprendido cuando encuentro creatividad de la Curia y no pocas veces se manifiesta, sobre todo allí donde se deja y se encuentra espacio para todos, incluso para aquellos que jerárquicamente parecen ocupar un lugar secundario. Doy gracias a Dios por estos ejemplos y los animo a que trabajen para que sean capaces de generar dinámicas concretas en las que todos sientan que tienen una participación activa en la misión que realizan. La segunda palabra es comunión. No se expresa por mayorías o minorías, sino que nace esencialmente de la relación con Cristo, no un partido, no con este, no con aquello. Nunca tendremos un estilo evangélico en nuestros ambientes si no ponemos a Cristo en el centro. Muchos de nosotros trabajamos juntos, pero lo que fortalece la comunión es también poder rezar juntos, escuchar las palabras juntos, construir relaciones que vayan más allá del mero trabajo y fortalezcan los vínculos de bien, ayudándonos mutuamente. Sin esto, corremos el riesgo de ser solo extraños que trabajan juntos, rivales que intentan posicionarse mejor o, peor aún, allí donde se crean relaciones, estas parecerían tomar el aspecto de la complicidad por intereses personales, olvidando la causa común que nos mantiene unidos. La complicidad crea divisiones, fracciones y enemigos. La colaboración exige la grandeza de aceptar la propia parcialidad y la apertura al trabajo en equipo, incluso con aquellos que no piensan como nosotros. En la complicidad se está juntos para lograr un resultado externo. En la colaboración se permanece juntos porque nos interesa el bien del otro y, por tanto, el de todo el pueblo de Dios al que estamos llamados a vivir. No olvidemos el rostro concreto de las personas, no olvidemos nuestras raíces, el rostro concreto de quienes fueron nuestros primeros maestros en la fe. La perspectiva de la comunión implica nello stesso tempo di riconoscere la diversità che La perspectiva de la comunión implica al mismo tiempo reconocer la diversidad que habita en nosotros como un don del Espíritu Santo. Siempre que nos desviamos de este camino y vivimos la comunión y la uniformidad como sinónimos, debilitamos y silenciamos la fuerza vivificante del Espíritu Santo en medio de nosotros. La actitud de servicio nos pide, yo diría que nos exige la magnanimidad y la generosidad de reconocer y vivir con alegría la riqueza multiforme del pueblo de Dios. Y sin humildad esto no es posible. He leído e ossigeno all'anima, riprendere queste verità. Retomar estas palabras del santo pueblo de Dios, y esto es una verdad. La tercera palabra es misión, es la que nos salva de replegarnos sobre nosotros mismos. El que está replegado en sí mismo mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia.
Ha replegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses, y como consecuencia de esto no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón. No aprende de los propios pecados. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Solo un corazón abierto a la misión garantiza que todo lo que hacemos ad intra y ad extra está siempre marcado por la fuerza regeneradora de la llamada del Señor. Y la misión siempre conlleva una pasión por los pobres, es decir, por los carentes, aquellos que carecen de algo, no solo en términos materiales, sino también en términos espirituales, emocionales y morales. Los que tienen hambre de pan y los que tienen hambre del sentido son igualmente pobres. La Iglesia está invitada a salir al encuentro de todas las pobrezas y está llamada a predicar el Evangelio a todos, porque todos, de un modo u otro, somos pobres, tenemos carencias. Pero la Iglesia también sale a su encuentro porque nos hace falta. Nos hace falta su voz, su presencia, sus preguntas y discusiones. La persona de corazón misionero siente que su hermano le hace falta y con la actitud del mendigo va a su encuentro. La misión nos hace vulnerables, nos ayuda a recordar nuestra condición de discípulos y nos permite descubrir la alegría del Evangelio una y otra vez. Participación, misión y comunión son las características de una iglesia humilde que se pone a la escucha del Espíritu y coloca su centro fuera de sí misma. Henri de Lubac decía, al igual que su maestro, la iglesia a los ojos del mundo hace papel de esclava, vive aquí abajo en forma de esclava. No es una academia de sabios, ni un cenáculo de intelectuales sublimes, ni una asamblea de superhombres, sino que es precisamente todo lo contrario. Los cojos, los contrahechos y los miserables de toda clase se dan cita en la iglesia y la legión de los mediocres. Resulta difícil, o por mejor decir, imposible al hombre natural, en tanto que sus pensamientos más íntimos no hayan sino transformados, descubrir en semejante hecho el cumplimiento de la kenosis salvadora y el adorable vestigio de la humildad de Dios. Para concluir, quisiera desearles a ustedes y a mí en particular que nos dejemos evangelizar por la humildad de la Navidad, del pesebre, de la pobreza y la esencialidad con la que el Hijo de Dios entró al mundo. Incluso los magos de Oriente, que evidentemente podemos pensar que provenían de una condición más acomodada que María y José o que los pastores de Belén, se postran cuando se encuentran en presencia del niño. No es solo un gesto de adoración, es un gesto de humildad. Los Reyes Magos se ponen a la altura de Dios postrándose rostro en tierra. Esta kenosis, este descenso, es el mismo que hará Jesús en la última noche de su vida terrenal, cuando se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli. Luego echó el agua en una palangana y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía a la cintura. La consternación que causa este gesto provoca la reacción de Pedro, pero al final el propio Jesús da a sus discípulos la clave adecuada para entenderlo. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy.
Pues si yo, que soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, recordando nuestra ley rehuyendo la lógica de la mundanidad que nos priva de las raíces y las ramas, dejémonos evangelizar por la humildad del niño Jesús. Solo sirviendo y pensando en nuestro trabajo como servicio podemos ser verdaderamente útiles a todos. Estamos aquí, yo el primero, para aprender a ponernos de rodillas y adorar al Señor en su humildad y no a otros señores en su vacía opulencia. Seamos como los pastores, seamos como los magos de Oriente, seamos como Jesús. He aquí la lección de la Navidad. La humildad es la condición de la fe, de la vida espiritual, de la santidad. Quiere el Señor concedernos este don a partir de la manifestación primordial del Espíritu dentro de nosotros. El deseo. Lo que no tenemos, podemos al menos empezar a desearlo. Y el deseo es ya el Espíritu. Un Espíritu que está actuando en cada uno de nosotros. Feliz Navidad para todos. Y bien, el Santo Padre ha concluido su saludo de Navidad a la curia romana, pero agrega unas palabras. En esta Navidad quería regalar un libro, pero para leer, no para dejarlo en la biblioteca. Es de un gran teólogo. Muy humilde. Armando Matteo es de uno de nuestros secretarios de la doctrina de la fe, que piensa un poco en el fenómeno social y la pastoralidad. Es convertir a Peter Pan. Es provocatorio porque es transformar esta sociedad. Es un libro que destaca un personaje secundario de la Biblia, el padre Epicoco. Como subtítulo dice, cuando los olvidados se salvan. Es bonito para la oración, para la meditación. Leyendo esto, el otro es de un nuncio apostólico, Monseñor Fortunato Nahum. Y él hizo una reflexión sobre el chismorreo. Y me gusta lo que ha ilustrado como la huella de identidad que se disuelve, que disuelve la identidad. Bueno, estos 3 libros espero que nos ayude a ir adelante. Muchas gracias a todos. Pues el Papa ha recomendado estas 3 lecturas a la curia romana y en este momento se dispone a dar su bendición apostólica a los presentes. Le chiediamo alla Madre dell'umiltà che ci insegna ad essere umili. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini,
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Bien, con esta oración a la Santa Virgen María y la bendición apostólica concluye este encuentro del Papa, donde ha destacado sobre todo para esta Navidad el valor de la palabra humildad. La Navidad es un tiempo en el que cada uno ha de tener la valentía de quitarse la propia armadura, de desprenderse de los ropajes del propio papel, del reconocimiento social, del brillo de la gloria de este mundo y asumir su misma humildad. Dejémonos evangelizar por la humildad del niño Jesús. Solo sirviendo y pensando en nuestro trabajo como servicio podemos ser verdaderamente útiles a todos. Y con estas palabras del Papa en su discurso a la Curia Romana concluye nuestra transmisión. Nos despedimos, no sin antes agradecer nuevamente a quienes nos acompañaron a través de la radio, la televisión e internet. Y naturalmente a quienes nos han retransmitido en las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Las enumero rápidamente: Radio María El Salvador, Catholic Faith Network de Estados Unidos, Radio Paz en Miami, Santa Teresita Radio, Settlement TV en Alicante, España, Radio Vicentina de Chile, EWTN y El Sembrador Nueva Evangelización, ambas en Estados Unidos. Recordamos que estaremos transmitiendo en Mundovisión la Santa Misa de la Vigilia de Navidad presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el viernes 24 de diciembre y el sábado 25 también en Mundovisión el mensaje de Navidad y la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco. Desde ya les deseamos una feliz Navidad. De quien les habla Alina Tufani Díaz y de toda la redacción de Radio Vaticano, Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.